Los jóvenes que gusten pasar a la clase, ¿verdad? Preparada para ellos con nuestro hermano Luis, pueden hacerlo. Quien guste quedarse también lo puede hacer. Vamos a Hechos capítulo 16. Es un capítulo, hermanos, donde hay mucha enseñanza. Vamos a tener que partirlo, ¿verdad? Como un pastel en varios pedacitos, porque hay varios temas, varios principios bíblicos que aquí podemos ver. Hoy vamos a empezar, ¿verdad?, con los primeros versos. Hechos capítulo 16, versos del 1 en adelante, hermanos. Aquí es donde se presenta por primera vez, o vamos a llamarlo así, ¿verdad?, uno de los colaboradores de Pablo, que es el famoso Timoteo, ¿verdad? ¿Por qué es famoso Timoteo? Pablo le escribe dos cartas. Las últimas dos cartas que Pablo escribe, hermanos, es precisamente este joven Timoteo, ¿verdad? Primera y segunda de Timoteo. Y entonces aquí dice la palabra, Hechos capítulo 16. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra. Estas eran dos ciudades donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. O sea, Timoteo era un joven con un buen testimonio, hermanos, acerca, ¿verdad?, de Cristo Jesús. De modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Recuerden que principalmente, hermanos, los lugares donde predicaba Pablo había judíos y había gentiles. Y Timoteo era hijo de una madre judía, de un padre gentil. Y la tradición de los judíos es que cada hombre tiene que estar circuncidado, ¿verdad?, para poder ser considerado un judío. Timoteo no lo era porque su padre no tenía esa costumbre. Pero como Pablo lo iba a tomar para ser compañero de misiones y para que fuera aceptado entre los judíos, Pablo le dice: Timoteo, por amor, ¿verdad?, a aquellos que van a escuchar el evangelio, hay que circuncidarte. Él lo hace. Entonces dice: luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Recuerden que anteriormente estuvimos hablando de algunos consejos que dieron los apóstoles acerca de los gentiles, que muchos de ellos no conocían la ley de Moisés, no eran judíos. Así es que se juntaron los ancianos en Jerusalén y hablaron de cosas que iban a pedirles a los gentiles que siguieran. ¿Se acuerdan algunas de ellas? Dijeron: no les vamos a imponer las cargas de la ley, ¿verdad?, ceremonial. Simplemente les vamos a pedir tres cosas. No, la circuncisión no es una de ellas. Acuérdense. Primero, guardarse de la inmoralidad sexual. ¿Ok? Segundo, no tener ídolos y no comer sangre o ahogado, ¿verdad? Esas tres cosas fueron las que sí les demandaron a los gentiles. Es decir, que los gentiles tenían la costumbre de ser inmorales, de tener ídolos y de comer sangre. Entonces, fue lo que les pidieron los apóstoles, porque había un grupo que decía: tienen que circuncidarse porque si no, no están en la salvación en Cristo Jesús. Entonces, Pablo y Timoteo dice que se dedicaron, verso 4, de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Otra vez esta frase: la iglesia va creciendo, va creciendo. Pero vamos a concentrarnos en los siguientes versos, aquí donde vamos a tomar el principio que hoy veremos, hermanos, la guía del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. Ese es el tema de hoy, la guía del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. Verso 6. Luego Pablo y Silas es otro compañero de Pablo, así como Timoteo, dice: viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido, note y subraye esa palabra, el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia,
Pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. Vuelva a subrayar esa frase, no les permitió. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. Fíjese muy bien, amados. La mayoría de nosotros, de la gente, ¿verdad?, de los creyentes, dice de vez en cuando: me gustaría conocer la voluntad de Dios respecto a esto en mi vida. Quisiera saber qué me tiene Dios para esto. Muchas veces deseamos conocer, ¿verdad?, lo que Dios piensa de algo que queremos hacer o de que no sabemos qué va a suceder y decimos: cómo quisiera que Dios me dijera, ¿verdad?, qué va a pasar, qué es su voluntad. Y la pregunta ¿es posible conocer la voluntad de Dios? ¿Es posible, hermanos, entender la voluntad de Dios? Vamos a hablar de eso, no se me adelanten. Por eso es la guía del Espíritu Santo y vamos a ver ese principio que no conocemos muchas veces los hijos de Dios. No conocimos el principio cuando Dios dice no. Siempre buscamos el ruego de decir que Dios diga qué. Sí. En nuestras oraciones y ayunos queremos torcer el brazo de Dios y usan mal el ayuno, hermanos. El ayuno no tuerce el brazo de Dios. El ayuno no cambia la voluntad de Dios, ¿sí? El ayuno y la oración se alinean a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces, si tú quieres cambiar la voluntad de Dios, estás diciendo que Dios está equivocado. Yo sé que hay muchas ocasiones, ¿verdad?, en que en la palabra de Dios dice: y se pusieron en ayuno, por ejemplo, los de Nínive, donde fue a predicar Jonás, y Dios ya no los destruyó. O sea, el ayuno de esa ciudad cambió la voluntad ¿de quién? De Dios. No, hermanos, Jonás sabía que Dios los iba a perdonar desde el principio, por eso no quería ir a predicar. Ellos se alinearon a la voluntad de Dios. Ellos dijeron: somos malos, estamos haciendo las cosas mal, Dios nos quiere destruir, perdónanos, Señor. Y mostraron su arrepentimiento. Pero la voluntad de Dios, hermanos, es hecha, aunque nosotros queramos o no queramos. Y aquí es donde la pregunta: ¿es posible tener este conocimiento de la voluntad de Dios? Deberíamos preguntarnos primero: ¿quiere Dios que conozca yo su voluntad? ¿Y cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Quiere Dios que yo conozca su voluntad? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Sí o no? Sí, claro que Dios quiere que conozcamos su voluntad y la respuesta es sí. Y aquí hay que entender, hermanos, que en el sentido más básico, es decir, ¿por qué Dios nos daría su palabra? Pues precisamente es para qué: conocer y entender su voluntad. Aquí es donde la obediencia depende del conocimiento. Yo no puedo obedecer algo que no conozco. Yo no puedo obedecer algo que no hay, hermanos, luz en mí para hacerlo. Entonces, en realidad, hermanos, sí, Dios quiere que conozcamos su voluntad. Y aquí entonces sería la siguiente pregunta: ¿cómo puedo obedecer a Dios si no conozco su voluntad? ¿O cómo puedo buscar y encontrar la voluntad de Dios para mi vida? Y hay 3 versos que nos demuestran y nos alientan a buscar la voluntad de Dios. Si no fuera posible, entonces la Biblia no nos alentaría a buscar la voluntad de Dios. Nada más nos diría: confórmense a la voluntad de Dios. Pero sí hay varios versos que nos indican, y según la ley de Dios, hermanos, dice que donde hay 2 testimonios, entonces hay veracidad. Esto quiere decir, si hay más de 2 o 3 versos que nos animan a hacer algo, quiere decir que es una verdad bíblica. Y aquí vamos a leer algunos versos donde nos anima a buscar la voluntad de Dios y a saber que es posible conocer la voluntad de Dios. El primero de ellos es Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas, o sea, Colosenses capítulo 1, versos 9 al 10. Colosenses 1, versos 9 al 10, lo voy a leer.
Pablo, ¿verdad? Está hablando, dice, así que desde que supimos de ustedes, Pablo está diciendo que él y los que lo acompañaban, a veces Timoteo, Lucas, a veces, ¿verdad? Silas, dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, o sea, todos los días oramos por ustedes, le está diciendo a la iglesia en Colosas. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Fíjate lo que está diciendo Pablo en su oración. Yo, Pablo, y mis compañeros de misiones, le pedimos a Dios en oración que ustedes, iglesia, reciban el pleno conocimiento de su ¿qué? Voluntad. Es una oración de Pablo, hermanos, que la iglesia conozca la voluntad de Dios y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Tu vida y la mía no pueden honrar a Dios hasta que conozcas y andes en su voluntad. Pero si no conozco la voluntad de Dios, entonces ¿cómo puedo vivir para Él? Pablo dice, hermanos, oramos para que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, dice, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas van a producir toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, o sea, dice, no se desesperen, iglesia. Mientras están buscando la voluntad de Dios y la encuentran, dice, mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Podemos ver muchas veces a hermanos o hermanas en Cristo que tienen ya tiempo en el Señor y que se han alineado, hermanos, a la palabra de Dios, y vemos que tienen vidas que dan fruto, que viven en paz, que son prósperos, que tienen, ¿verdad? Un servicio al Señor genuino, que son personas sinceras, personas que aman, y uno dice, ay, cómo yo quisiera no batallar como el hermano tal. No, es que ese hermano ya ha batallado, hermanos, pero ha encontrado la voluntad de Dios y ha crecido. Y Pablo dice, hey, mientras que ustedes llegan a ese punto, no se desesperen. Mientras vayan conociendo a Dios, van a aprender más y más. Entonces, hermanos, sí hay forma de conocer la voluntad de Dios, y Pablo ora que la iglesia, ¿verdad?, la pueda entender. En otro lugar, hermanos, Efesios capítulo 5, verso 17, es un verso muy conocido. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que Dios quiere que hagan. Fíjense, no actúen sin pensar, más bien dice, procuren entender lo que Dios quiere que hagan. Muchas veces, hermanos, somos guiados por consejos pues de personas que estimamos que creemos que saben más que nosotros, a veces en los negocios, a veces en la vida familiar, a veces en un consejo matrimonial, a veces un consejo para guiar a nuestros hijos. Muchas veces pedimos consejos que está bien, pero siempre hay que pensar antes de actuar y preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esto? ¿Tú crees que Dios no es bueno para los negocios? El mejor. A veces sacamos a Dios de nuestro trabajo, del negocio, hermanos, de la cosa económica, porque pensamos que Dios y el dinero y lo material como que no se llevan. No, hermanos, si el Señor es el mejor administrador, es el mejor dador, es el mejor padre, es el mejor compañero para saber qué pasa entre una pareja. Tenemos que entender que no podemos actuar sin pensar, sin antes buscar la voluntad de Dios. Y amados, inclusive Pablo nos invita a prácticamente a verificar que sea la voluntad de Dios en nuestra vida. Romanos 12, 1 y 2 es un pasaje muy conocido. La Reina Valera dice, os ruego pues por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, o sea, es la manera que a Dios le gusta, ¿verdad? Luego leen en la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, Romanos 12, 1 y 2, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, o sea, que vivan de una manera, ¿verdad?, agradable. Dice, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando tú le permites a Dios cambiarte la manera de pensar,
al vivir fuera de las costumbres del mundo, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ti, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjate bien lo que está diciendo Pablo, hermanos. Nosotros oramos mucho, Señor, y muéstrame tu voluntad, Señor. Y Señor, ¿qué hago? ¿Y qué quieres con esto? Y Señor, muéstrame qué debo hacer. El Señor te dice, en primer lugar, no sigas las costumbres del mundo. No estés, ¿verdad?, con la manera de pensar como el mundo lo hace, porque mis caminos son muy diferentes. Amados, claro que Dios quiere que conozcamos su voluntad en todas las cosas de nuestra vida, en toda área, matrimonial, paternal, económica, emocional, espiritual, legal, toda área. Él quiere que lo amemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con todo el corazón. Eso quiere decir, Dios quiere dominar sobre todo, hermanos. Pero tú tienes que buscar y entregar ese dominio a Él. Cuando entonces lo entregas y lo das, entonces el Señor te va a decir su voluntad sobre las cosas. No es antes, es hasta que tú hiciste, hasta que tú te doblaste, hasta que tú entregaste, hasta que tú estás caminando, ¿verdad?, en obediencia, que Dios va a revelar su voluntad. No la va a revelar antes. Y aquí un principio es, dile al que está al lado, dile, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para tu vida y la mía. Eso lo dice Pablo, hermanos. Y aquí es donde entonces estos pasajes que vemos que Pablo le escribe a la iglesia, no se lo escribió nada más a Timoteo o a Filemón, se los escribió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas y a los romanos. Es una enseñanza que Pablo le está dando a toda la iglesia. Le está diciendo, hey, la guía del Espíritu Santo en tu vida es real. Tú puedes ser guiado por la voluntad de Dios. Tú puedes conocer la voluntad de Dios en tu vida. Pero hay que cumplir con ciertas normas, ciertos requisitos, cierta obediencia. Y es un pasaje, hermanos, el que leímos ahorita aquí en Hechos capítulo 16, donde Pablo quería hacer la voluntad de Dios, de ir y predicar a Asia, pero dice que el Espíritu Santo se los ¿qué? Impidió. Ah, carambas, espérate. Pero Pablo quería hacer algo bueno. Jesús le había ordenado ir y ¿qué? Predicar la palabra, ¿dónde? Y de repente ahora el Espíritu Santo le dice ¿qué? Espérate, no vayas ahí. Parece contradictorio. Enseguida vuelve otra vez, porque fíjate, dice, Pablo y Silas viajaron de la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites de Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. 2 veces consecutivas el Espíritu los frena y les dice, no vayan ahí, no quiero que hagan eso. Y amados, la dirección de Dios es real. Y Dios no nada más abre puertas, también las cierra, con 3 candados. Y de remache y la solda, ¿verdad? Y les pone tornillos para que tú no las abras ni a patadas. Aquí es donde debemos aprender, hermanos, a que la voluntad de Dios muchas veces es no. Pero Señor, es que tú no sabes, si yo tuviera y si yo pudiera, yo sería, dice Dios, no. Es que Señor, es tan bueno ese empleo, es tan bueno ese lugar, es tan buena esa persona. No. Al fin y al cabo yo lo voy a hacer, Señor. Al cabo tengo libre albedrío. ¿O no, hermanos? ¿O no les ha pasado? Nada más al primo de un amigo. Amados, el relato, ¿verdad?, que vemos aquí comienza con Pablo y sus compañeros viajando, haciendo misiones, predicando, teniendo la intención de ir a un lugar y el Señor se los impide. Les dice no. Luego continúan y quieren ir a otro lugar y el Señor nuevamente les dice que no. Y aquí vemos que este pasaje, hermanos, nos enseña que no todas las puertas que nosotros vemos abiertas son la voluntad o el camino que Dios quiere que sigamos.
Dios también, hermanos, nos guía cerrando puertas o no abriendo, ¿verdad?, esas puertas. Debemos aprender. Dios no abre una puerta que Él ya cerró, a veces abre otra, pero hay veces que Dios dice no y no. Sí, el espera ya lo conocemos. Sabemos que Dios dice sí y espera, pero casi no estamos capacitados para decir que Dios dice qué. No, no. Dios le cerró la puerta a Moisés cuando le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Y no entró, hermanos. Tenemos que entender que en muchas ocasiones el Señor no va a abrir la puerta que tú quieres. Va a abrir otra, pero no la que cerró. Hay veces que sí la va a abrir, pero aquí es donde nosotros debemos entender y aprender a seguir la voluntad de Dios cuando Él las abre. Y aquí es donde hay que ser sensibles, hermanos, al conocimiento que Pablo dice que él oraba para que la iglesia conociera a Dios. Porque sin conocer a Dios no puedes conocer, sin conocer el carácter de Dios no vas a conocer su voluntad. Lo que te quiero decir es que Dios no revela su voluntad sin antes revelarse a Él. Le tienes que conocer a Él para poder conocer su voluntad. Muchas veces nosotros andamos nada más queriendo conocer la voluntad de Dios sin conocerle a quién, a Él. No es posible. Tienes que buscar el rostro de Dios antes que buscar su voluntad. Y aquí es donde muchas veces fallamos en buscar y encontrar la voluntad de Dios. Nomás le pedimos que nos guíe su camino, pero nunca le buscamos a Él. Y ahí es donde, amados, tenemos que reflexionar, ¿verdad? Debemos aprender que el eterno Dios, Yahweh, hermanos, el que vive en sí mismo, el que existe en sí mismo, no siempre dice sí. Sus planes son diferentes. Nuestros planes o peticiones en muchas ocasiones van a ser un rechazo de Dios. Por ejemplo, mi abuelo, hermanos, el papá de mi papá, él quería ir de misiones a África. Y Dios no le abrió esa puerta, lo envió a México. Y nunca fue a África, el abuelo. ¿Era buena la intención de querer ir a África? Sí. Pero Dios dijo, no, vas para otro lado. Era la voluntad de Dios. Hay veces, hermanos, que tú piensas, este trabajo es el mejor, esta persona con la que quiero casarme es la indicada, este lugar para vivir, esta escuela, esta carrera, no sé, hay muchas decisiones en la vida, este contrato, esta provider, dice, este, dice, hay muchas decisiones que en realidad, hermanos, Dios va a impedir que sean hechas según nosotros vemos que serían buenas para nosotros. Pero Dios cierra las puertas y las abre para dirigirnos, no nada más para hacer su voluntad, hermanos, sobre la nuestra, sino porque nos ama. O sea, no es como que cuando nosotros papás, ¿verdad?, le decimos al chamaco, y usted tiene que obedecerme porque yo soy su papá. ¿Y eso qué? O sea, como que nomás porque yo tengo el poder para callarte la boca, cállate porque soy tu papá. No, en realidad, hermanos, Dios no nada más cierra la puerta y dice, te cierro la puerta porque yo soy Dios y no quiero que vayas por ahí. No, te la cierra porque Él te va a guiar a otro lugar, a otra persona, a otra situación, donde en su plan y en su gloria, hermanos, ya tiene destinado que eso suceda. Hay un propósito espiritual y eterno para los hijos de Dios, más que los propósitos personales. Pero ¿cómo respondemos cuando Dios cierra una puerta? ¿Cómo respondemos en nuestra vida, hermanos, cuando Dios dice no? Ese sería lo correcto, pero por lo general nos desanimamos, nos agüitamos, entramos en depresión. Ya no quiero ir, ya no quiero saber.
El viernes en la mañana les quitaron la ayuda de los providers. Y luego dice el hermano, se pusieron a orar, ¿verdad? El fin de semana y el lunes estaba todo arreglado. Ahí es donde Dios a veces quita para dar algo mejor. Está bien. Pero yo no estoy hablando de esa situación, hermano. Estoy hablando cuando Dios dice un definitivo, no. Un definitivo, no. A veces mi padre, mi hijo va a morir y es un definitivo no de Dios. ¿Cómo vas a reaccionar a esa puerta cerrada? ¿Cómo vas a reaccionar a esa voluntad de Dios que te ha quitado algo? Te ha quitado el confort. Tal vez te dio un cáncer. Tal vez te dio una enfermedad terminal a ti, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre. Y tal vez el Señor va a terminar con la vida de esa persona y va a ser un no definitivo. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas, verdad, a vivir con esa decisión que Dios ha tomado en tu vida? ¿Estás dispuesto a esperar y seguir la dirección y los planes de Dios? Aquí es donde, amados, no es fácil cuando Dios da una dirección contraria a la que nosotros pensábamos que la iba a dar. Tenemos que entender que Dios tiene su tiempo y sus planes. Y Dios nos advierte, hermanos. Yo creo que es un pasaje muy conocido, que es Jeremías, ¿verdad? Donde dice, mis planes, mira, repite el que está a un lado tuyo. Los planes de Dios no son tus planes, ni los míos. Sus pensamientos son mucho más altos que los tuyos y los míos. Hermanos, el Señor nos lo advierte. El Señor dice, hey, es que tus caminos no son los míos. Es que la forma en que tú haces las cosas no es la forma en que yo las hago. Yo no escogería a un viejito y una viejita que ya son estériles, Abraham y Sara, para iniciar una gran nación, hermanos. Yo escogería a dos jóvenes de 20 años, una pareja joven, para que inicie una gran nación. Yo no escojo a un pastor de ovejas que no es soldado, que no ha agarrado armas para enfrentarse al mejor guerrero gigante del otro ejército. Escogemos al mejor y más aguerrido del ejército de nosotros para enfrentarse a ese. Dios no tiene los planes que tú tienes. Nosotros queremos seguridad económica, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora, a darle, a meterle, porque quiero una estabilidad, ¿qué? Económica. Con una enfermedad que te dé, que no tenga seguro. Mi papá le dio un infarto, 10 días, $500,000 de deuda. ¿Dónde están tus ahorros? Se fueron así. Nosotros, la manera en que vivimos, hermanos, es muy diferente a la manera en que el Señor pide y quiere que vivamos. No estoy diciendo que está mal ahorrar, es un ejemplo de decir, nosotros buscamos la manera de verdad, planeamos, asegurarnos, y Dios dice, eso no es tu seguro soy yo. Yo soy tu prosperidad, yo soy tu proveedor, yo soy tu cuidador. Amados, Dios va a dar dirección. Cuando Dios dice sí o Dios dice no, Dios va a dar dirección. Ten esa seguridad. Dios te va a guiar. No te va a dejar flotando. Dios te va a guiar. Y lo vemos aquí inmediatamente en los versos 8 y 9 de Hechos. Dice, así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas, pero esa noche Pablo tuvo una visión. Él vio puesto de pie a un hombre que estaba en Macedonia y que le decía, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. El Señor fue muy claro, el Señor Jesús con Pablo le dice, ahora sí, Pablito, ¿qué? Venga, ahora sí tengo el plan de que vengas y prediques en este lugar. Dios le dice que no y después Dios le abre, ¿verdad?, la puerta y le dice, ven, entra. Aquí es donde, después de ser detenidos, hermanos, por el Espíritu Santo, Pablo y sus colaboradores,
Pablo tiene una visión en la noche, un hombre, ¿verdad?, que le suplica ayuda en Macedonia. Esto está en Asia, donde él quería ir primero. Y esta visión es una llamada clara y directa de Dios, que está dándole dirección a Pablo de qué hacer. Y aquí es donde tenemos que reflexionar a la siguiente pregunta: ¿estamos abiertos a las maneras en que Dios puede revelarse y guiarnos? Sean visiones, sean llamados internos, sean circunstancias inusuales. Tenemos que aprender, hermanos, a ver y a escuchar con el Espíritu. Si tú quieres vivir la vida del Espíritu con tu lógica, hermanos, no vas a hacer nada. Dice el apóstol Pablo: vivimos por fe y no por qué, por vista. Imagínate, hermanos, predicar el Evangelio en un lugar que tú no conoces, con una cultura a la que no perteneces, un lugar donde te es extraño, donde vas a sufrir incomodidades, donde vas a sufrir peligros. Tu lógica dice: ¿no qué? No vayas. Tu mente dice: no, no vayas. Tu familia va a estar en peligro. Tu vida va a estar en peligro. Mi lógica humana dice: no, 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 no. Pero el Señor dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Yo los envío, ¿verdad?, como ovejas al matadero. Por fe el Señor dice: no te voy a desamparar, voy a estar contigo. A lo mejor en la prisión, pero voy a estar contigo. Hay muchos misioneros presos ahorita, hermanos, en los países musulmanes. Y no es que Dios los haya abandonado o que haya fallado el plan de Dios. El plan de Dios dijo: ustedes vayan, van a vivir y van a morir por mí, pero yo no los voy a abandonar. Todos los apóstoles, excepto Juan, tenemos la creencia que todos murieron ejecutados por causa de Cristo. Pedro, Andrés, Judas, no Judas Iscariote, Judas, ¿verdad?, el otro, Pablo, todos murieron ejecutados, sea por decapitación, por crucifixión, hermanos, los prendieron fuego, con flechas o espadas. Pero no por ello quiere decir que el plan de Dios no funcionó. El plan de Dios fue glorificarse en la vida de ellos, porque cuando ellos murieron así, hermanos, las gentes que los vieron morir, en lugar de decir: pobres apóstoles, pobres siervos de Dios, mira, se murieron por predicar el Evangelio, la gente vio la convicción, o sea, vio el testimonio de ellos de decir: mi vida no vale nada si he cumplido con lo que el Señor me ha pedido. Y cuando ellos murieron, se convirtieron más gente que cuando ellos predicaron. Aquí es donde los planes de Dios son muy diferentes a nuestros planes. Pero Dios nos va a dar dirección, hermanos. Dios nos va a dar de muchas maneras guía para que nosotros hagamos su voluntad. Si Dios quiere que hagamos su voluntad, pues Él nos va a guiar a su voluntad. Es necio, es tonto pensar que Dios no me va a guiar y que Dios no me va a decir qué hacer. Pues entonces se contradice a sí mismo, porque si Dios me invita a buscar su voluntad y hacerla, pero yo creo que Dios no me habla y que Dios no puede hablarme, pues entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy contradiciendo lo que el mismo Dios dice. Anden en mis caminos, síganme. Amados, Dios nos va a dar dirección. Dios nos va a hablar de muchas maneras. Y aquí podemos ver algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a conocer la voluntad de Dios, que eso es muy importante que nosotros entendamos. Podemos ver algunos principios bíblicos que nos ayuden, hermanos, a saber la voluntad de Dios. El primero, y a lo mejor se oye muy trigado ya, a lo mejor ya se oye, como decimos en México, ya muy choteado, pero conoce la palabra de Dios. Hay un dicho que dice: Dios, ¿quieres que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Lee mucho, mucho, mucho la Biblia, para que te hable mucho, mucho, mucho Dios. Por algo, esto no se llama Biblia, hermanos. Biblia es un término de decir un conjunto de ¿qué? De libros. Esto se llama la palabra de Dios. Esto se llama las escrituras, lo que salió de la boca de Dios y se escribió. Esto es literalmente la voz de Dios escrita.
Esto no fue invento de Moisés y los profetas, de Juan y de Pablo escribiendo. Fue el Espíritu de Dios que les habló y ellos plasmaron las palabras de Dios. Si tú te crees muy espiritual y quieres tener visiones y que Dios te guíe por visiones, hermanos, pero no le metes tiempo y millas a la palabra, Dios no te va a hablar. ¿Sabes quién sí te va a hablar? A ver, no se me asuste, no se asuste. ¿Sabes quién sí te va a hablar? El chanclas. Así como Dios existe y habla, y no te espantes, hermano, ni tengas que, no, Satanás no puede venir aquí porque aquí somos puros hijos de Dios. Puede estar aquí a mi lado. Si le habló al Señor Jesucristo, hermanos, si al Señor, al mismo Dios Todopoderoso, Satanás le decía, ¿tienes hambre? Convierte la piedra en pan. Ay, olvídate esos cuentos esotéricos de que, ay, no, que la sangre de Cristo. Hermanos, esos son amuletos. Satanás es un ser espiritual y sus demonios también. Y créeme que andan donde andamos, igual que los ángeles. Pero si no escuchas la voz de Dios, entonces vas a escuchar tu voz. Y por lo general, la voz de la carne está influenciada ¿por quién? Por el mundo, por Satanás. Por eso dice, no sigan las costumbres de ¿qué? A ver, ¿qué tiene el horóscopo para mí hoy? A ver. Ingratos, ¿cómo se les ocurre hacer eso, hermanos? De veras, o sea, si no conoces la palabra de Dios, hermanos, no esperes conocer la voluntad de Dios. En realidad, en cada situación debemos determinar primero qué dice la Biblia, hermanos. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que me está ocurriendo? Me ofendió un hermano. ¿Qué debo hacer? ¿Soy justo y le pago con la misma moneda? ¿O qué dice el Señor que haga? Y hermanos, en realidad tenemos que entender que la voluntad de Dios se revela en su palabra. Primera de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, porque toda escritura es inspirada por Dios, dice Pablo. Y es útil para, nos es útil para, y luego dice enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, instruirnos a vivir en toda justicia. Eso quiere decir que la palabra de Dios te va a enseñar la voluntad de Dios. Pero si no la conoces, el salmista, Salmo 119, 105, todos lo repetimos, lámpara es a mis pies y una ¿qué? Sencillo, hermanos. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. No conoces la palabra, no conoces la voluntad más básica de Dios. Y Dios es un Dios de A, B, C, D, F, G, es un Dios de orden. Es un Dios que dice, si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Dios no se brinca, hermanos, los pasos que Él mismo ya puso. Dios no te va a poner, ¿verdad? Ay, Señor, yo quiero servirte grandemente, Señor. Yo quiero, Señor, un ministerio donde te pueda, Señor, alcanzar a miles. Espérate, pues háblale a tu vecino. ¿Quieres andar en las naciones? Y no le hablas a tu vecino, el Señor. Hermanos, si no conoces su palabra, no vas a conocer su voluntad. Otro principio bíblico, hermanos, ya lo leímos en Romanos 12. Conságrate todo lo que eres. Dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo. Presentar su cuerpo quiere decir consagración, quiere decir entregar. Consagración completa. Dios nos llama a un compromiso total con Él. Si solo lo busco en el área económica, Dios no va a revelar su voluntad, hermanos. Si nada más lo busco en el área matrimonial, si nada más lo busco en el área espiritual, pero no emocional, ¿verdad? Dios no va a revelar su voluntad. Amados, tenemos que vivir entregados toda área de nuestra vida al Señor, consagrarla, para que Él empiece a revelar su voluntad en nosotros. Tienes que invocar el nombre del Señor. Yo sé que a lo mejor lees la Biblia muy bien, estás haciendo las cosas que Dios te pide que hagas muy bien, te estás consagrando, pero siempre vas a tener que invocar su nombre. ¿Qué quieres que yo haga? Como cuando Pablo, ¿verdad?, se presenta a Dios, a Pablo. Pablo está persiguiendo a la iglesia creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, y Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? En realidad, Pablo, no me estás ayudando, le dice Dios.
Estás yendo en contra mía. Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Conocimiento de quién es. ¿Y qué quieres que yo qué? ¿Qué quieres que yo haga? Invocar el nombre de Dios, hermanos, llevar una vida de oración buscando siempre la voluntad de Dios es una manera muy práctica, ¿verdad?, de encontrar la voluntad de Dios. Pero aquí, hasta aquí también hay una cláusula, Santiago 1:6. Tienes que pedir con fe, no dudando. Dios tiene una ABC para todo, hermanos. Dios perdona a todos. Sí, Dios perdona a todos. A todos los que se arrepienten, a todos los que se humillan, a todos los que lo obedecen, a todos los que permanecen fieles. Sí, a todos perdona, pero a todos los que cumplen eso. ¿Dios ama a todos? Sí, Dios ama a todos, hermanos. Pero nada más va a salvar a los que son suyos, a los que creyeron y obedecieron. Y entonces aquí es donde yo le pido a Dios, pero no nada más es pedirle, tienes que pedirle con fe, sin dudar. Fíjate las condiciones que Dios pide. Pídanme, pero pídanme con fe, sin dudar, porque el que duda es como el ¿qué? Como las olas del mar. Entonces vamos viendo, hermanos, que sí podemos conocer la voluntad de Dios, pero hay ciertas normas que seguir. Una forma más de conocer la voluntad de Dios es el consejo. Pedir consejo, hermanos, a personas piadosas, cristianos maduros, que conocen del Señor, que están sujetos al Señor, ¿verdad? Puede ser de mucha ayuda para descubrir la voluntad de Dios. Un consejo sabio de una persona, ¿verdad?, que tiene la sabiduría de Cristo, puede ayudarte a conocer la voluntad de Dios. Y una más, las circunstancias. Aquí Pablo es un ejemplo muy claro, Filipenses capítulo 1. Las circunstancias, o sea, el que a veces Dios te cierra y abre puertas, pero tú tienes que entender y comprender que fue Dios quien las que abrió y cerró. Filipenses capítulo 1, versos 12 y 13, las circunstancias. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipos. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, todo lo que ¿qué? Eso se llama circunstancias. Todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, él estaba, ¿verdad?, en prisión, sabe que estoy encarcelado por causa de Cristo. O sea, Pablo dice, iglesia, pues sí estoy en la cárcel, pero ¿saben qué? Todo lo que he vivido aquí ha resultado para bien. Las circunstancias, hermanos. Dios a menudo dispone de una manera que no comprendemos, que pasen circunstancias que se alinean a veces en la dirección que Él quiere que tomemos. También Dios a veces pone circunstancias que nos frenan y que no nos dejan hacer, ¿verdad?, las cosas como nosotros lo habíamos pensado. Pero hay que tener mucho cuidado en malinterpretar las circunstancias. Tienes que orar, tienes que saber, ¿verdad? Tienes que conocer a Dios para saber si las circunstancias te están llevando a hacer o no la voluntad de Dios. No es nada más una manera de entender la voluntad de Dios, hermanos. Dios a veces va a hablar por visión, como lo hizo con Pablo. A veces te va a hablar por un consejo de un hombre o una mujer sabio, temeroso de Dios. A veces que el Señor te va a abrir una puerta o te va a cerrar una puerta que tú no esperabas. Siempre el Señor en la vida diaria, en la voluntad, te va a hablar en su palabra y en su espíritu. Pero tienes que aprender, ¿verdad?, a vivir y a usar esos principios para poder conocer y entender la voluntad de Dios en tu vida. Ahora, hay un principio más. Esta es una regla de oro. Dios no va a revelar una voluntad que tú no estás dispuesto a obedecer. O sea, Dios no te va a dar la respuesta a una pregunta que tú no vas a creer o tú no estás dispuesto a obedecer. Dios no es un Dios de oquis. O sea, Dios no malgasta las cosas. O sea, Dios no te va a dar un sí cuando tú no estás dispuesto a dar los primeros pasos para seguir ese sí. Cuando tú ya estás dispuesto, cuando tú estás pidiendo con fe, cuando tú estás buscando, hermanos, creyendo y humillado
el Señor entonces, hasta entonces es cuando te va a dar, ¿verdad? La visión, o te va a dar, ¿verdad?, la respuesta a la voluntad. No antes, no cuando todavía no estás listo y cuando todavía no estás dispuesto a dar ese paso. Aquí es donde muchas veces uno dice, es que Dios no me ha respondido, hermano. Ni sí, ni no. Pues ahí es donde estamos en el tiempo que decían ahorita, en el esqué, en el espera, en el mientras. Porque o no estás listo para dar ese paso, para recibir ese cargo, para hacer esa encomienda, o todavía no es tiempo. Y aquí es donde entonces, hermanos, debemos ser obedientes a la respuesta de Dios. Cuando vemos aquí que Pablo tiene la visión del hombre que le dice, ven, ayúdanos en Macedonia, dice que inmediatamente al otro día se fueron para allá. ¿Qué pasa cuando ya Dios revela su voluntad, hermanos, en tu vida, pero no la haces? ¿De qué sirvió entonces que Dios mostrara su voluntad sobre ti si no vas a hacer nada? Sin dudar, hermanos, ni retrasarse, Pablo y sus compañeros concluyeron que Dios los ha llamado a predicar, ahora sí, ¿verdad?, a Asia, y su respuesta fue inmediata, obediente, dispuesta a seguir la guía de Dios. ¿Tienes tú y yo, hermanos, una actitud de obediencia y de disposición, de dirección, de seguir la voluntad de Dios en tu vida y en la mía? Porque volvemos a lo mismo. Si el Señor te está pidiendo algo pero no lo haces, entonces te estás condenando, porque la palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno. Entonces nos es mejor no saber la voluntad de Dios si no la vamos a hacer, porque si no nos vamos a condenar. Y aquí es donde podemos empezar a hacer una lista larga de cosas que tú sabes que debes de hacer y que no estás haciendo. Si tú sabes que debes de perdonar pero no has perdonado, si tú sabes que debes de amar pero no amas, si tú sabes que debes de ayudar pero no ayudas, si tú sabes que debes de cambiar tu actitud pero no la cambias, si tú sabes que debes de confiar pero no lo haces, si tú sabes que no debes estar ansioso por nada sino entregar a todo Dios todas las peticiones, ¿verdad?, con oración y ruego y súplica. Y aquí es donde hay muchas cosas, hermanos, que ya sabemos que es la voluntad de Dios pero no la hacemos. Y allí es donde entonces el Señor, les digo, no va a abrir las puertas, no va a abrir las ventanas para que sepamos su voluntad hasta que lo que sí sabemos y no hacemos estemos en el camino. Yo ya les he repetido esta frase muchas veces. Una maestra ahí en el seminario decía, no te preocupes